4 de noviembre de 1872, partía desde el puerto de Nueva York con destino a Génova un bergantín de 30 metros de eslora recién reformado y rebautizado como Mary Celeste. A su mando iba el capitán Benjamin Briggs, acompañado por su esposa Sarah y una hija de 2 años, además de 7 tripulantes. Transportaba una carga asegurada de 1.700 barriles de alcohol en sus bodegas. Casi un mes después, el 5 de diciembre de 1872, otro buque, el Dei Gracia, se cruzó con el Mary Celeste, que parecía navegar a la deriva, a la altura de las Islas Azores. Por más que insistieran, nadie les contestó a las repetidas señales y llamamientos. El capitán del Dei Gracia, David Reed Morehouse, envió a sus hombres a bordo del Mary Celeste para averiguar qué había ocurrido. Allí se toparon con un silencio sepulcral. No había absolutamente nadie en la embarcación. No había bote de salvamento, desapareció la corredera, estaba rota la bitácora, desapareció el sextante y en cambio permanece el cuaderno de navegación totalmente con las últimas anotaciones. Eso sí se encuentra a bordo del Mary Celeste. El capitán Morehouse ordenó que su segundo de a bordo, Olivier Deveau, pilotara la embarcación fantasma hasta el puerto de Gibraltar. Pronto surgió la primera teoría oficial para la misteriosa desaparición de la tripulación del bergantín norteamericano. Una de ellas era un posible motín de la propia tripulación, que asesinó al capitán, a su mujer y a su niña de 2 años, y luego abandonaron el barco. El equipo de Cuarto Milenio acudió a Gibraltar, donde las autoridades británicas autorizaron la consulta y grabación de los legajos del proceso judicial original. Se llevó a cabo en 1873, bajo la vigilancia del procurador de Su Majestad, Sir Frederick Solly Flood. Solly Flood estaba convencido de que había habido un delito, que no se podía explicar cómo un barco que aparentemente estaba en buenas condiciones hubiera sido abandonado por su capitán. Y el capitán era uno de los amos del barco, era propietario, tenía un interés personal en ese buque. No lo iba a abandonar, a menos que fuera por una razón muy fuerte. En los documentos consultados en el Archivo Histórico de Gibraltar, el historiador Richard García señaló a Cuarto Milenio algunos detalles curiosos, como la existencia de un sable a bordo del Mary Celeste que pertenecía al capitán Briggs y que dio margen a varias especulaciones. Se mandó el sable para que se analizaran las marcas. Solly Flood estaba convencido que era sangre, y también dijo Solly Flood que había unas manchas de sangre sobre la cubierta, sobre el barco. Y encontró el doctor Patrón que no tenía manchas de sangre, lo que tenía eran manchas de óxido. El capitán Morehouse, después de ser exculpado de la muerte y desaparición de la tripulación del Mary Celeste por el Tribunal de Gibraltar, exigió una recompensa, a la que tenía derecho por el rescate del bergantín fantasma. Se habló mucho de que pudo haber un acuerdo entre los dos capitanes, el del Dei Gracia y el Mary Celeste, porque coincidieron en el puerto de Nueva York pocos días antes de la navegación, y de si se habían confabulado los dos para cobrar el dinero que después se pagó por haber encontrado el Mary Celeste sin tripulación y sin pasajeros. No es descabellado pensar de que se podría haber urdido un plan y que algunas de las partes, pues al final, traicionara a la otra. Una vez reducida la tripulación del Mary Celeste, el capitán Morehouse y sus hombres dieron continuidad a su plan macabro. La tripulación fue puesta a bordo de esta pequeña embarcación y hundida. Previamente habían puesto pues contrapesos o algo para que esa embarcación se fuera al fondo rápidamente y no quedaran vestigios ninguno de que había habido ni algún tipo de desastre.
Según esta teoría y otras semejantes, el Tribunal de Gibraltar frustró totalmente los planes del capitán Morehouse. El juez, cuando dictó el porcentaje que se le iba a otorgar al Dei Gracia por salvamento, en vez de darle el 40% que esperaban, le dio solamente la sexta parte del valor del barco. El periodista José Antonio Ortega apostó por la hipótesis de que la tripulación del Mary Celeste, acuciada por algún problema a bordo, desembarcó en la isla de Santa María del archipiélago de las Azores, punto cercano al último registro del capitán Briggs en su diario de a bordo. No obstante, José Antonio Ortega no encontró ninguna prueba escrita del desembarco de la tripulación del Mary Celeste en las Azores. Pero otro investigador del mar, Elías Meana, tiene su propia teoría que enlaza parcialmente con la de Ortega. Lo que es muy probable es que en las Azores desembarcara la esposa y la hija del capitán al objeto, bueno, de quitarles los posibles inconvenientes que se pudieran producir más adelante. Según Meana, tras la escala en las Azores, la tripulación del Mary Celeste navegó hasta la península ibérica, más concretamente hasta el Cabo de San Vicente, en el Golfo de Cádiz. Allí desembarcaron y se escondieron en algún lugar de España o de Portugal. Lo cierto es que la desaparición de las 10 personas a bordo del Mary Celeste se mantendrá en ese umbral del misterio y de la duda. Surgirán de vez en cuando renovadas teorías para explicar lo que algunos consideran el mayor misterio de la historia de los buques fantasmas. Rumbo a toda vela hacia el enigma más mediático de su tiempo, Mary Celeste, que yo creo que va a volver a hacernos conectar con esas profundidades de lo inexplorado, del alma humana, de la aventura, de la desaparición súbita. Nos acompaña Francisco García Nobel, que además ocurre una cosa, bueno, él ha demostrado evidentemente en sus libros y también como profesor de tantas generaciones en la televisión, pues que sabe contarlo de una forma excepcional. Yo le agradezco mucho que esté y además las sincronicidades junguianas, ¿no? Él con sus programas, como nosotros, El Domingo es Nuestro, tantas veces reverenciado en la biblioteca, pues resulta que fue también maestro de un montón de personas ilustres, entre ellas nuestro querido compañero Pedro Rodríguez, y realmente nos emociona. Hemos tenido un momento aquí de emoción. A él le hubiese gustado mucho, como le gustaban los misterios, observar, ¿no?, la historia del Mary Celeste. Te agradezco una vez más que estés con nosotros, Francisco, y que nos ilustres sobre estos increíbles misterios, compañero. Bienvenido. Muchas gracias. Como recuerdo siempre, encantado de estar aquí. Como recuerdo siempre que me permite el público estas, ¿no? Nosotros, El Domingo es Nuestro. ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cuándo será televisión de nuevo para los jóvenes de esa forma? Ojalá. 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 Tenemos esperanza. Sé que muchos jóvenes te están viendo ahora mismo y están teniendo preguntas. Bueno, pero hay algo más. Yo estaba ahí nervioso. ¿Por qué? Ustedes han visto la historia oficial, digamos, lo que ocurre en Gibraltar. La desaparición simbólica, se acusó a todo tipo de misterios de estar rondando al Mary Celeste. Lo primero que quiero preguntar a Francisco es una investigación personal que de alguna forma él ha llevado con bastante sigilo y que sería la conexión española del Mary Celeste. Efectivamente, el Mary Celeste, o la tripulación del Mary Celeste, desaparece misteriosamente en el momento en que el Dei Gracia da con él en mitad del océano, entre las Azores y Portugal, y nunca se sabe qué ha pasado con esa tripulación. Curiosamente, unos pocos meses más tarde, en la primera semana del mes de mayo de 1873, 5 meses más tarde, en Asturias, en la pequeña localidad de Candás, los pescadores, Candás era muy importante en ese momento, la flota pesquera del lugar, había balleneros incluso, pero los pescadores encuentran en la playa dos pequeños botes, 2 botes salvavidas, con 6 cadáveres a bordo y una bandera de Estados Unidos.
Eso no pasa desapercibido en aquel momento porque llega a periódicos incluso de Madrid. Desde Gijón se informa a los periódicos de Madrid de ese hallazgo y se da cuenta de esa noticia. Y después en Liverpool y en otras localidades de Gran Bretaña y de Estados Unidos se hacen eco también los periódicos de esa noticia. Y alguien apunta en aquel momento, ¿podría ser la tripulación del Mary Celeste? Y a mí, que llevo un tiempo investigando y leyendo sobre el Mary Celeste, también me pica la curiosidad y pienso, ¿por qué no podía ser la tripulación del Mary Celeste? Porque es muy fácil. Yo le he hablado con expertos que unos botes salvavidas que están entre las Azores y Portugal, justo en las coordenadas en las que se encontró en el último momento cuando abandonaron el bergantín, la corriente te puede llevar directamente, la corriente de las Azores, directamente hacia el Golfo de Vizcaya, hacia el mar Cantábrico. Podría ser. Yo desde ese momento empiezo a investigar, empiezo a mirar archivos. Picas el anzuelo del misterio, ¿no? Y claro, ya quieres saber, claro. Y he visto todos los archivos de la población de Candás, del ayuntamiento, del registro civil, los archivos judiciales, he visto los archivos de la Armada y hasta ahora no he encontrado más que esa noticia de los periódicos. Que luego desaparece como la estela del Mary Celeste, igual. Desaparece totalmente. Pero cuando a mí me dijeron hace nada, muy pocos días, bueno, pues no hemos dado con nada, eso ya no se puede encontrar nada más, yo dije no, muy al contrario. La dificultad esta es lo que me estimula y pienso que a partir de ahora voy a investigar con más ahínco sobre esas dos balsas, esos dos botes que se encontraron en Asturias. Y yo estoy seguro, y además como lanzamos ahora, pues de alguna forma una baliza, ¿no? Ajá. Televisiva, yo estoy seguro que puede removerse algo y que puede llegarnos, ¿no? La marea informativa nos puede traer algo, Francisco, y nunca se sabe a partir de esta noche. Nunca se sabe. Porque quién sabe. Si alguien puede encontrar con ahínco, con pericia detectivesca, un enigma del mar hoy en España, yo creo que es Francisco, y ojalá, mucha suerte porque vendrás a contarlo, claro. Claro que sí, claro que sí. La conexión española, ahí lo dejamos, esos cuerpos, pero claro, todo en torno a este barco es que es misterioso, toda la prueba, todo desaparece. Tú me decías que la gran clave de esta historia, ahora sabremos por qué fue tan mediática mucho antes del Titanic, aunque es menos tripulación, evidentemente, pero el misterio, ustedes lo verán siempre asociado a desapariciones insólitas, incluso fenómenos, hasta ovnis se llega a decir. Hablo de lo más esotérico, nunca mejor dicho. Y luego todo tipo de posibilidades naturales nunca bien demostradas. Es que en el juicio que se realiza en torno a la desaparición de este barco hay algo único en la historia. Claro, es la primera vez en la historia de un juicio por algo que ocurre en el mar o en la mar, donde la resolución final no es esto ha sucedido por causa de, sino todo lo contrario. Esto no ha sucedido por esta causa, pero no sabemos por qué ha ocurrido. Entonces, se conoce qué es lo que no ocurrió para que fuera abandonado el Mary Celeste, pero no se sabe por qué se abandonó el bergantín en mitad del océano Atlántico. Y nadie lo ha resuelto a nivel judicial. Nadie lo ha resuelto. Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, pero nadie lo ha resuelto a nivel judicial. Como ocurre en el Titanic y en otros casos con el Príncipe de Asturias, a raíz de la novela de investigación de Francisco García Nobel sobre el naufragio de esta increíble historia del Titanic español, lo que nos llega, lo que nos cala, quizá porque es todo símbolo de una época, ¿no? Son las fotografías de esas personas que de alguna forma se evaporan y se convierten en desaparecidos sin rastro de la mar. Y nos da la impresión de que hay algo más, algo que no se ha contado. Y yo quiero saber, después de haber escuchado especialistas que además siguen, ¿no?, en confrontación, ¿no?, tanto tiempo después con diferentes ideas, ¿cuáles son las tuyas? Y hay una batería que tú sé que nos puedes resumir perfectamente. ¿Qué crees, después de toda tu investigación, que le pudo pasar a este viaje interrumpido? Lo que no le pasó fue un ataque por parte de los piratas, porque acabas de hablar de las fotografías. Viajaba la esposa del capitán, de Benjamin Briggs, y sus joyas estaban ahí a la vista de todo el mundo y se encontraron a la vista de la tripulación del Dei Gracia cuando encontraron el buque abandonado.
Esas mismas joyas las vieron en Gibraltar cuando se abrió el caso. Por tanto, se descarta un acto de piratería, asalto, ¿no? porque si no se quedaron ni con el bergantín, si no se quedaron con los objetos de valor, ¿para qué asaltaban el bergantín? Pero parece que lo más probable, dentro de las muchas teorías que hay, son las dos teorías, digamos, más sensatas y apoyadas por personas que mejor conocen el tema del mar, es el tornado y el terremoto. Que están tan en boga, además, ahora mismo, los tornados, que hemos Claro. vuelto a ver esa naturaleza desatada y su efecto, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Tornado en el agua o tifón o qué? O terremoto. O terremoto. O terremoto. Se ha podido demostrar científicamente, y hay casos, en que el terremoto, igual que se nota en tierra, se puede notar en el mar. Y tiene un efecto vertical. En la vertical, el efecto es devastador, como puede ocurrir en tierra. Pero, sin embargo, el barco estaba bien conservado, ¿no? Eso en el mar lo único que provoca es que el barco vibre, pero no llega a destrozarlos. ¿Y podía provocar la caída de la tripulación? No, podía provocar el pánico porque dentro llevaban alcohol. Llevaban 1.701 barriles de alcohol y ese alcohol podía estallar. Y en esa situación de pánico pudo ocurrir que ellos determinaran abandonar el barco y se fueran a los botes salvavidas, los ataran al buque para tener cierta distancia y en caso de explosión poder proseguir la navegación, pero después esa soga, ese cabo, se rompiera, se encontró deshilachada un cabo en el mar celeste y ellos se perdieran en el océano. De ahí la posibilidad de que esos dos botes después, navegando, llegaron fueran a parar Asturias. a Asturias. Claro. De todas formas, con estas historias de desapariciones en alta mar, es que uno se queda como... Es como hacer un CSI a toro pasado de qué pudo ocurrir, de qué forma, y nadie sabe exactamente, porque hay unas anotaciones, ¿no? Francisco, allí algo quedó en el cuaderno de bitácora, En el algo cuaderno que de puede ser bitácora interesante o no. quedó la anotación del día 24 y quedó la anotación del día 25. La del 24 hecha por el capitán en el cuaderno de navegación, donde da exactamente la localización. Estaban a 110 millas al oeste de la isla de Santa María y el día 25 ya estaban justo a la altura de la isla de Santa María, y es una anotación que hace el primer oficial ya no en el cuaderno de navegación, sino en la pizarra de bitácora. Eso da idea de dónde estaba en esos días. Pero no dice nada que pueda agregar algún factor de tempestad. Ellos no dicen nada más, pero sí dice el Centro de Investigación Meteorológica de las Azores, que actualmente existe y que ha dado a diversos investigadores, entre ellos a mí. Yo me puse en contacto con ellos para que me dieran de sus archivos cuál era la situación del tiempo, el mapa del tiempo en esos 2 días. En esos 2 días, el 24, hay un gran temporal, una gran tormenta, vientos casi huracanados. A las 5 de la mañana, el día 25, se produce la calma, pero inmediatamente después, a las 8 de la mañana, se reanuda la tempestad y la tormenta. Es el momento, es a partir de ese momento, cuando ya no se tienen más noticias, no hay anotaciones, ni se tiene ninguna información del mar celeste. En ese momento es 8 de la mañana del día 25 de noviembre de 1872, es cuando algo ocurrió en el mar celeste, oh gran misterio, que hizo que el capitán abandonara el barco, porque en muchos casos puede hacer abandonarlo a la tripulación, pero para que el propio capitán abandonara su barco tuvo que ser algo, una sensación de pánico tal que hiciera que se marcharan. Porque este caso se convierte en una especie de clip siempre adherido a los misterios. ¿Qué hace del Mary Celeste algo que siempre ha estado en esa especie de mundo un poco oculto y secreto? Se convirtió en un caso mediático 30 años del Titanic. Claro, en el caso del Titanic lo hablábamos cuando hablábamos del Príncipe de Asturias. El caso del Titanic pues se convirtió en leyenda gracias al cine y gracias a los libros. Lo mismo ha ocurrido con el Mar Celeste. Sobre el Mar Celeste se han escrito 30 libros, 30 buenos libros, porque se han escrito muchos más. Se han hecho 2 películas y gran cantidad de documentales. Y sobre todo,
Inmediatamente después de producirse el suceso, un personaje, un médico llamado Arthur Conan Doyle, que en aquel momento no había todavía pensado en crear un personaje llamado Sherlock Holmes, pero que lo crearía más tarde, escribió un relato sobre el Mary Celeste, al que llamó no Mary con Y final, sino Marie Celeste. Esa historia de Conan Doyle se convirtió en algo que dio la vuelta al mundo, que todo el mundo leyó. Y a partir de ese momento la gente pensó que eso es lo que había ocurrido. Lo que Conan Doyle decía en su relato de ficción. Se mezcló ficción con realidad. Se mezcló ficción con realidad. Y a partir de ese momento empezó a mezclarse en todas las investigaciones posteriores ficción con realidad, y es lo que ha convertido el hecho en un gran misterio. Porque se ha hablado también incluso de gafes, de maldiciones, de todo tipo de cosas, como ocurre con estos casos. Se ha hablado también de un calamar gigante, se ha hablado de una ballena que simplemente salió para respirar y en el momento de respirar lanzó a todo el mundo el mar, etcétera. Y tiempo después incluso ha habido otros casos de personas que han dicho que eran supervivientes del naufragio y que han relatado su experiencia a bordo del Mary Celeste, haciéndose pasar por, o diciendo, haciéndose reconocer como supervivientes de aquel naufragio. ¿Y qué hubo en todo eso? ¿Un simple fraude? Uno sí. Uno se sabe que era un fraude, porque se sabe que el periodista que entrevistó a un personaje que era superviviente, ese personaje era él mismo y por tanto había inventado ese personaje. Pero otro era el director de un colegio de Londres que encontró y dio a conocer unos manuscritos de una persona que había trabajado en ese colegio y que reconocía en esos manuscritos que él era el superviviente, el único superviviente del Mary Celeste. Y contaba una historia que puede ser verdad, que el capitán había construido una plataforma en el bergantín para que su hija jugara sin molestar a nadie de la tripulación. Y un día, cuando el capitán, dice este personaje que era aficionado a nadar en pleno océano, cuando el capitán estaba nadando y contando pues las virtudes de la natación al resto de la tripulación, toda la tripulación estaban mirándole desde ese lugar que había construido para la pequeña Sophie, y entonces el peso era tan grande que todos se fueron al agua y murieron todos víctimas de los tiburones, excepto este hombre que pudo salvarse agarrado a una de las tablas, no fue víctima de los tiburones, llegó a tierra y años después pues escribió y contó su historia. Ten en cuenta que es una historia, mucha gente en esas fantasías, para mucha gente es fantasía, pura fantasía, y dicen que todo esto no tiene nada que ver con el rigor de lo que ocurre en el mar. Pero el New York Times le dedicó una página completa, una página entera del periódico New York Times a la declaración de este hombre. Es más, hay películas bastante más recientes que hablan del típico accidente, que la tripulación cae, que no puede volver a subir y que todos perecen a base de mordiscos de los tiburones. ¿Qué pasó en el Mary Celeste? ¿Algún día lo sabremos? A mí me parece que es apasionante que sea un misterio. O sea, a mí me parece que por mucho que haya que buscar en el rigor de los estudiosos de los temas del mar, está muy bien. Está muy bien que queramos soñar y que queramos pensar en que detrás de todo esto hay algo misterioso y que debemos encontrar cuál es ese misterio. Y sobre todo, Francisco, porque el mar nos sigue arrojando sorpresas, criaturas desconocidas siguen existiendo, fenómenos de la naturaleza poco conocidos siguen produciéndose a todos los niveles y quizá algún día sepamos, o quizá no, y quizá sea mejor así, lo que ocurrió con el símbolo, ¿no?, de tantas tripulaciones, tantas, tú lo sabes bien, perdidas sin rastro. Hay que hablar un día de ese mar, donde hay un cementerio auténtico de historias. El Sargazos, claro, mar de los Sargazos. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos atraen las historias trágicas pero humanas? Porque son reflejo también de la humanidad y su lucha con la naturaleza y su dominio de la naturaleza. ¿Por qué nos atraen? Bueno, pues habrá ocurrido igual en nuestros espectadores, ¿no? Estábamos escuchando como quien escucha los viejos cuentos, pero quizás realidades, que rebotan en nuestro inconsciente colectivo hace milenios, ¿no?, desde que la raza humana intentó dominar ese inmenso y profundo mar. Yo lo que estoy esperando, sé que ustedes también, ojalá esto llegue a buen puerto, es la investigación de Francisco García Nobel, porque le conozco un poco ya y sé que se va a poner a fondo y va a intentar sacar todos los datos.
esos cadáveres llegaron en unos botes, llegaron a Asturias. Hay que descubrir ese misterio y lo contaremos aquí, Francisco. Muchísimas gracias por tu visita, Gracias compañero, y hasta la próxima, Hasta la próxima. Muchas gracias. En fin.